Muy buenas tardes a todos. Lo primero que quisiera decir es, no sé quién tuvo la iniciativa, pero me parece una estupenda iniciativa, lástima que no estén sentados aquí. ¿Sí? Esta iniciativa de poder manifestarnos sobre Ayotzinapa me parece estupenda. No sé si ya se dieron cuenta que en las butacas están las fotografías de los estudiantes de Ayotzinapa. Creo que hay muchas formas de poder expresarnos, de poder manifestarnos, pero esa manifestación se deberían de sentar aquí para verla, porque es una manifestación muy clara y muy objetiva, ¿no? Y bueno, las actividades en la facultad pues deben continuar. Desde mi punto de vista, una de las formas también de expresión es que si somos universitarios, tenemos la oportunidad de estar en esta universidad, tenemos que aprovechar hasta el último minuto, y por eso también les agradezco que estén ustedes aquí. Hoy miércoles FA está de manteles largos, puesto que contamos, pues, we have a special guest today. He's a very special guest speaker, el doctor Basarab Nicolescu. That's the way I should say. Él es el presidente del Centro Internacional de Investigación y Estudios Transdisciplinarios en París, Francia. Yo quisiera platicarles que en este momento se está llevando a cabo el 5º Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Humanidades y Salud, que es este cartelito que está aquí a mi lado, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues tenemos algunos, ¿cómo diré yo?, inspectores ardillas, amantes de la universidad, gente que nos quiere compartir la posibilidad de tener otras nuevas experiencias. En este caso quiero hablar de Gustavo Aviles. Gustavo Aviles se acercó a mí y me dijo, ¿qué posibilidad habría que viniera el doctor a la UNAM? Yo le dije, pues sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo. Y entonces aquí hay toda una, me parece muy importante, toda una red que nos ha permitido tenerlo el día de hoy aquí. Quiero agradecer al doctor Miguel Héctor Fernández Carrión. Él es el director del Centro de Investigaciones de Estudios Comparados de América Latina y él es el director del Congreso. Te agradezco que la iniciativa que ha venido dando vuelta contigo, con Gustavo, que rebotó conmigo, que nos permita en este caso tener la presencia del doctor con nosotros. Es importante para nosotros como facultad el hecho de entender que la arquitectura, el urbanismo, la arquitectura de paisaje y diseño industrial, pues no son disciplinas aisladas, y hoy por hoy nadie podría pensar en ninguna otra forma que no fuera de un conocimiento transdisciplinario. Y en ese sentido creo que el doctor, a quien va a presentar ahora Gustavo, si me hace el favor, pues reúne muchas de estas características y nos permite ampliar nuestro enfoque y hablar y también conocer de otras formas de expresión, no solo en otras latitudes, sino en otras disciplinas. Welcome, it's a pleasure for me to have you here as Dean of the Faculty, in the name of all the community. Thank you for coming with us today. If I speak in Spanish, you have the translation? Yes. Entonces voy a hablar en español. Quisiera leer esto porque ayer lo pensé entre las 2 y las 3 de la mañana y no quisiera improvisar demasiado, y me da mucho gusto tener a nuestro amigo Basarab aquí en México. Agradezco a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, representada por su director, el doctor Marcos Massari, arquitecto también, y de la arquitecta Martelena Campos Newman, también directora del programa de especialidades del Centro de Posgrado de la UNAM, y de todos sus colaboradores, por la generosa recepción a la idea de presentar ante nuestra comunidad universitaria la presencia del doctor Basarab Nicolescu. Conocí a Basarab Nicolescu en una de esas experiencias que da la vida en lo casual, pero también lo da en lo inevitable. Fue una tarde, por ahí del 2008, en Jalapa, Veracruz, en la casa del doctor Antonio Gómez Yepes, cuando presencié la amable y penetrante figura e imagen de Basarab Nicolescu. A él ya le habían platicado de mí, y a mí
y verdad, y a mí ya me habían platicado de él. Ambos nos sorprendimos al conocernos como dos amigos que se ven por primera vez en la percepción de haberse conocido mucho tiempo antes. De origen rumano, nacido en Piotrzi en 1942, físico teórico en el Centro Nacional de Investigación Científica y Altas Energías en la Universidad de Pierre et Marie Curie de París, y profesor de la Facultad de Estudios Europeos de la Universidad de Babeș-Bolyai, fundador y presidente del CIRET, que es el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios, y de los grupos de enseñanza también de G.I. Gurdjieff. Cofundador, junto con René Berger, del Grupo de Estudios Transdisciplinarios de la UNESCO. Doctor honoris causa de la Universidad de Jalapa, México. Sobre su trayectoria académica de investigación podrán ustedes investigar más y sorprenderse. El doctor Basarab Nicolescu representa dentro del pensamiento contemporáneo la edificación de la nueva idea en los fundamentos de la idea original, aproximando la posibilidad de retomar los principios de origen de la verdadera naturaleza humana en el proceso de unión de la ciencia en la espiritualidad, el pensamiento en el arte y la acción en la reflexión. Basarab Nicolescu nos muestra con espíritu arquitectónico la construcción de la línea aguda del pensamiento transdisciplinar que revela como las posibilidades estructurales que poseen la ciencia, la economía, la religión, el deporte, que en su caso y por supuesto la política, ya han demostrado haber llegado a un alto grado de debilitamiento, incompetencia e incredulidad. Posiblemente ahora toca a Basarab Nicolescu abrir la posibilidad de ver lo que una comunidad como nosotros es y lo que deberíamos de ser. Actualmente, en momentos tan sensibles en nuestro país. Gracias. Y la conferencia se llama Urban Architecture as Transdisciplinary Space. Now, it's your time. Quiero agradecer el profesor Gustavo por invitarme a esta prestigiosa universidad. Y yo también quiero agradecerle al profesor Héctor Fernández, que me dio esta oportunidad de estar en este gran congreso de ustedes, y también es una oportunidad para estar aquí con ustedes a partir de la invitación que me dieron. Ahora les voy a presentar al presidente del Centro Internacional de Proceso e Investigación en París, Francia. Tenemos la solidaridad más alta con las familias de los 40 estudiantes que desaparecieron en unas condiciones trágicas. Y permítanme que pueda formular a todos los miembros nuestros mejores deseos para paz y entendimiento mutuo entre los seres humanos. Vamos a empezar ahora diciendo que la relación entre la arquitectura y la cross-disciplina está más y más explorada hoy. Estamos viendo todos estos factores y tuvimos un congreso en Arabia, también en Portugal, y cuando cuando se adoptó la postura transdisciplinaria. Hubo varios arquitectos muy importantes, como también estaban diferentes disciplinas presentes. También uno de ellos fue estudiante de Frank Lloyd Wright. También Manuel de Costellogo estuvo presente. Antonio Castelblanco, de Portugal, por cierto. En 1996,
yo produje en francés el Manifiesto de la Transdisciplina. Y un año después, la organización, juntamente con la UNESCO, establecimos cuál es la universidad y el enfoque de la universidad para mañana y la evolución de las universidades en el punto de vista transdisciplinario. Tenemos Mario Botta también, dio una plática muy importante y él venía de la Academia de Arquitectura y también a partir de la experiencia transdisciplinaria de la arquitectura. Y lo que él la estableció en Lugano, yo fui también presidente de esa academia. En 2002 hubo una traducción de este manifiesto en Estados Unidos, en inglés, por cierto. Claro, es la lengua universal del mundo en este momento. Bueno, no sé por qué no es español, pero bueno. Y las ideas de mi manifiesto inspiraron a muchos artículos que tenían que ver con la arquitectura y la transdisciplina. Y otros se publicaron en el 2011 en la producción de arquitectura y urbanismo. Ahora, yo les voy a decir esto porque ustedes conocen perfectamente el término arquitectura, ¿verdad? Yo no soy arquitecto, pero probablemente usted no sabe qué es la transdisciplina. Bueno, yo les voy a tratar de explicar en poco tiempo qué es la transdisciplina. ¿Por qué es necesaria la transdisciplina? ¿Por qué? Bueno, la primera razón es que tenemos una explosión de conocimiento. Desde las primeras universidades que se establecieron en el siglo XV, ¿no? Teníamos diferentes aspectos de esto. En 1950 teníamos 54, en 1975, 1845 disciplinas y ahora en el 2014 más de 8,000 disciplinas, crecimiento exponencial. Y estas estadísticas son de fuentes fidedignas del Registro Nacional de diferentes partes del mundo. Si tenemos más de 8,000 disciplinas, entonces, ¿qué podemos esperar a raíz de todo esto? ¿Qué significa que? Bueno, ¿quién sabe? Bueno, una disciplina la conoce mucho, pero la otra no. ¿No? Entonces le restan 7,999 disciplinas que aprender. De manera, ¿cómo vamos a vincular una decisión realista aquí? Bueno, hay mucha ignorancia aquí, ¿verdad? La segunda razón, hay cambios muy rápidos en nuestro mundo y tenemos también el desempleo. De manera que tenemos que cambiar trabajo, de brincar de un trabajo de otro, o a veces 1, 2, 3 veces, 4, 5, durante nuestro quehacer. Y la tercera razón, el avance en neurofisiología muestran que las decisiones en situaciones complejas son dominadas por las emociones, los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, y no es el único, el señor Emilio Damasio quiere decir que la mente es muy lenta, la mente lógica, comparada con la inteligencia, los sentimientos. De manera que hay una armonía que se necesita entre el conocimiento conocido y el conocimiento implícito. Esto es muy importante para entender la influencia de la arquitectura a partir de la raza humana, el sentimiento humano. La cuarta razón, la globalización.
¿no? Entonces, tenemos una población enorme en muchos países de muchísimas culturas, diferentes religiones, en fin, de manera que es necesario cultivar el diálogo y la influencia de la arquitectura aquí es muy importante aquí para este diálogo que tenemos que tener. La quinta razón, los avances rápidos de la comunicación y también más complejidad en un mundo interconectado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, me está preguntando si la velocidad está bien. No, está maravillosa. Ojalá que así fueran todos. De manera que estamos hablando de un trabajo interconectado, entrelazado, de manera que tenemos diferentes áreas y que se tienen que adaptar a nuevos métodos de pensamiento, ¿no? Aquí está la lógica al respecto. La sexta razón, solamente doy pautas, la globalización induce que el trabajo, tenemos que resolver problemas y para eso están las universidades, para interactuar con la sociedad, industria, ecología y bueno, otros factores también, ¿verdad? Que no son académicos necesariamente. De manera que la arquitectura que se confronta con la sociedad de mercado. Estamos en este tipo de sociedad, de manera que los arquitectos que están enfrentándose a todos estos datos, bueno, soy una fuerza importante para establecer futuros sostenibles. De manera que los retos de este siglo, a partir de lo que yo veo, es la transdisciplina. ¿Qué significa? Que la ciencia, el arte, de los entrelazos entre los diferentes conocimientos, y estos son también que tienen que ver con gente, religiones, espiritualidad, creencias. Es decir, lo importante aquí es la lucha entre el reduccionismo y las prácticas no reduccionistas del pensamiento. De manera que ahora le puedo decir qué es la transdisciplina a partir de todo lo que ya les dije. Primero, nosotros tenemos que distinguir tres palabras que muchas veces se confunden. Ojo, estamos hablando de multidisciplina, interdisciplina y postdisciplinaria. Interdisciplinaria quiere decir que estudiamos un tópico en una disciplina, pero desde el punto de vista de diferentes disciplinas al mismo tiempo. De manera que la multidisciplina es la disciplina, de hecho, de facto. ¿Por qué? Porque está al servicio de la disciplina. Interdisciplinar quiere decir transferir métodos de una disciplina a otra, ¿verdad? Podemos transferir métodos de la física nuclear a otras físicas, por ejemplo, para tratar el cáncer. Esto significa que nosotros usamos diferentes disciplinas una a otra, de manera que por definición es una disciplina, simplemente que se entrelazan entre ellas y van más allá de las fronteras que nosotros conocemos normalmente. Esta palabra quiere decir que es estudiar. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar qué es un trans entre disciplinas, del otro lado de las disciplinas y más allá de las disciplinas. Si nosotros nos detenemos en las palabras, si nosotros nos quedamos entre las disciplinas, entonces vamos a tener confusión. El problema aquí va más allá de todas las disciplinas. ¿Qué hay más allá? ¿Qué puede haber más allá? Y bueno, la gente como que dice, bueno, ¿de qué está hablando? Bueno, Piaget dice eso, que estamos hablando de la transdisciplina, y se habló mucho de esto en los años 80.
La disciplina, es como Dios. Dios no está sometido al pensamiento académico, no es metafísico, porque eso es una disciplina entre varias. Así que, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Es el ser humano. Complejo. Nosotros, la gente trata de dar definiciones de los seres humanos, ¿no? Los nazis trataron, los comunistas también lo hicieron, los estalinistas para definir y no tuvieron éxito, ¿no? El nuevo hombre. Y los estructuristas trataron de dar una definición de los humanos, no lo hicieron bien, correctamente. Hay algo que nos escapa. Es un tema muy profundo y en cuestiones filosóficas también tiene mucho arraigo. Y la palabra transdisciplina fue hecho por Jean Piaget y lo hizo en 1970. ¿Y cuál es la frontera, verdad? De que estaba fluctuando entre diferentes fronteras de las diferentes disciplinas. Él no usó la palabra más allá. Simplemente es entre ellas, ¿verdad? De manera que para tener una imagen de todo esto que les estoy ejemplificando, imagínense estas jaulas de pajaritos, diferentes colores, tamaños, formas, y un día el pajarito de aquí quiere hacer un estudio de la historia de las jaulas de pájaros, ¿no? De manera que este trabajo que se hizo, van a convocar a todos estos para obtener un estudio bien basado. No sé qué si era pajarito, pero bueno, esto es para hacer una disciplina multidisciplinaria. Así que el pajarito reúne a todos y todos empiezan a ver, y entonces tenemos los pajaritos que dicen, este pajarito de aquí, él no está muy contento con la forma de su jaula. Así que le preguntó al vecino, hey, ¿por qué no tomamos la decoración de allá y lo ponemos acá? Esto es típico de la interdisciplina. De manera que, ¿qué es transdisciplina? Bueno, es dejar a los pajaritos que se vayan al cielo, donde es su vida natural. Y muchas veces viajan, viajan a todos lugares y ellos de repente podrían regresar, digamos, a sus jaulas para estudiar, pero ellos van a recordar la unidad entre sí en el cielo, ¿verdad? Digámoslo así. De manera que, ¿cuál es el objetivo aquí de la transdisciplina? Es entender el mundo de este momento, la unificación del pensamiento del ser interior. Y final, bueno, no hay. ¿Cuál es el final? ¿Cuándo entendimos que éramos yo y ella y yo? ¿Qué estamos hablando de esto? Hay más de 8,000 disciplinas. Es muy complejo esto. Y aquí está el rol de la transdisciplina. Aquí hablo de la dignidad del ser humano. ¿Por qué la dignidad? ¿No? Algunos creen, no creen en esto, no importa. Pero tenemos que creer en algo, una fuerza, en algo, Dios, no sé, los ángeles, que crearon este mundo. Crearon a los seres humanos para ser esclavos. Esto significa no entender, por eso no entienden este mundo. Y esto es diferente de darles la posibilidad de conocer, entender. Y esto habla de la dignidad del ser humano, y eso es entender este proceso. De manera que hay dos palabras, y esta es la segunda aproximación, y les voy a dar la definición en un momento. Es estudiar la interacción del objeto y el sujeto. De manera que es nuevo pensamiento. No es nueva producción de pensamiento, sino es nuevo pensamiento.
la metodología de la transdisciplina. Esta metodología no habla de métodos, ¿ok? Quiere decir logos de los métodos, la ciencia de los métodos y arte de los métodos. De manera que para que entendamos esto de la transdisciplina, no estoy solamente hablando, y tiene que tener una metodología para entender las cosas. ¿Qué es la metodología de la ciencia? El método de Galileo. Porque este método de Galileo es la matemática abierta, el lenguaje formal, y esto no aplica al ser humano, al sujeto, de manera que después de muchos años de investigación y después de 3 axiomas, tenemos que detenernos aquí. La acción de ontología, el axioma, ¿no? Es decir, cómo pensamos las cosas, y también la acción epistemológica, habla del conocimiento, ¿verdad? El sueño, por ejemplo, es una filosofía. Tratar de unificar estas dos no es fácil. Ontología y epistemología. Hay una manera, sin embargo. Estos tres axiomas que yo voy a describir en los siguientes minutos de la definición rigurosa de la transdisciplina. Ok, bueno, ¿cuál es el axioma ontológico? Esto quiere decir que hay diferentes niveles de realidad del sujeto y esto corresponde a diferentes niveles de realidad del tema y hay diferentes niveles de realidad. El pensamiento clásico dijo que es solamente en un nivel, en una plataforma, ¿verdad? Un nivel de objetividad. ¿Qué es la realidad? Bueno, todo científico, hombre o mujer, hace ciencia, sabe la respuesta. La realidad significa algo que resiste, que está ahí. En la arquitectura, sí, es algo que está ahí, ¿no? Está presente de alguna manera, como un edificio, qué sé yo. Y está resistiendo o tiene la presencia ahí fija, establecida, de manera que hasta con nuestras formulaciones matemáticas está de alguna manera también resistiendo. Aquí también tenemos que ver la distinción entre dos palabras importantes que son muy confusas, real y realidad. No, es como la realidad de la realidad. ¿Y esto qué es? Bueno, no le añadimos nada. Esto significa que ya no se ve. Es como tener un velo para siempre. Pero la realidad significa que algo que se resiste. Quiere decir que es accesible a nuestro conocimiento. Y entonces aquí tenemos diferentes dimensiones, diferentes sujetos. No es un acuerdo en una comunidad que es la realidad. Es algo que está ahí presente que escapa cualquier acuerdo, ¿verdad?, de una comunidad. ¿Qué significa niveles de realidad? Bueno, aquí en esta terminología yo le doy los rudimentos, pero no confundamos con otros niveles, ¿no? Estamos hablando de organizaciones de niveles de eso, de organización, de representación. No, es una nueva noción y yo les voy a explicar qué es. Esto significa que es un sistema, son varios sistemas que están bajo varias leyes en el caso de los sistemas naturales y bajo algunas normas o reglas en el caso de sistemas sociales, ¿verdad? Las leyes tienen reglas, normas, y un punto importante aquí es que esta continuidad entre los niveles, entre varios conglomerados de esto,
quiere decir, por ejemplo, de continuidad de uno y otro, va traspasando uno y otro nivel. Aquí, esto es para promover su imaginación. Es una representación esquemática de qué significan estos niveles. Aquí tenemos estas líneas o rayas en el espacio y el tiempo. Esto es una recolección de diferentes normas, reglas. Y nosotros vemos que entre los niveles hay este continuo, ¿verdad? Y no hay nada entre ellos. De modo que el objeto hoy, en este siglo, no hace 100 años, y estamos aquí en el siglo XXI. Claro que los sentidos del ser humano muchas veces hacen cosas muy similares a partir de lo que se hizo el siglo XIX. Pero después del siglo XX, la realidad es como que cambió, es en multiniveles. Aquí tenemos una elipsis. Esto describe de manera simbólica, ¿no?, la coherencia, la unión de todos estos niveles. Y esto no es demasiado filosófico. No es algo metafísico. Esto es algo científico, puramente científico. Y nosotros sabemos, he practicado la ciencia cuántica, que si yo cambio algo en infinitamente grande, en el nivel cuántico, nosotros podríamos conocer más planetas, más sistemas galácticos y ahorita entonces no podríamos entender este espacio sin la ciencia cuántica. Aquí hay algo muy subyacente que muestra el nivel científico. ¿Y qué significa aquí? En el nivel del sujeto, si el sujeto tiene que conocer el objeto, no se puede. Aquí no estamos hablando de varios multiniveles. Tenemos que tener esto dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, pero también dentro de nuestros sentimientos, dentro de nuestro cuerpo. Hay diferentes niveles de realidad del sujeto que pueden percibir un nivel diferente de realidad. Y no soy el primero que dijo esto, sino Edmund Husserl dijo esto. Y de hecho, él fue matemático y él habló de estos niveles de realidad del sujeto. Aquí tenemos esta elipsis, estos espacios, hablando de una unidad entre las diferentes entidades. Aquí, si lo pone todo junto, en conjunto, ¿qué tenemos? Para que el sujeto entienda el objeto, tiene que tener un punto compacto para transmitir información del uno al otro, un punto aquí como la X en medio. Aquí tenemos esta X y yo llamo esta región entre el objeto y el sujeto y también entre niveles de la realidad, el espacio escondido. ¿Por qué? Y también tenemos el espacio abierto. ¿Y por qué es escondido el otro? Porque está escondido de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, pero es racional, porque tiene que estar ahí a partir de lo que somos. Y esto es muy, muy diferente de la metafísica tradicional que aprendimos en las universidades, que tenemos un objeto, un sujeto y nada en medio de los dos. Aquí tenemos entonces una revolución extraordinaria y con este concepto escondido por Heisenberg, que nos habló de esto, como Brawley también nos habló de esto, como Borg, que sabían que en la física nosotros vemos algo
que en la filosofía no se adopta y no se puede describir. Claro que hubo filósofos como Setter y Heidegger que estamos hablando de que hablaron de estos temas. Y nosotros también vemos algo que es muy importante y lo desarrollé en mi último libro, esta noción, la posmodernidad, la resurrección de la noción del cosmos. Cosmodernidad, ¿no? Es una palabra que acuñé. Aquí es el cosmos real con sus propias reglas, normas. Cosmos quiere decir orden. Cosméticos, ¿no? Orden para la cara de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, es la misma raíz del punto de vista etimológico. Y esto lo llamamos transrealidad. Y aquí tenemos ejemplos de estos niveles, los sistemas naturales, el nivel cuántico, el nivel macrofísico, el ciberespacio en tiempo y el nivel superstring. No tengo la traducción por eso. Una vez que tengamos estas ideas de la generalidad, de estas ideas y este continuo, entonces podrán entender, aterrizar qué significa el sistema social y la continuidad entre nivel continuo y entre lo histérico y también la familiaridad, la nación que tenemos también. Y queremos solventar esto de alguna manera en diferentes sistemas individuales, geográfico, histórico, planetario y también cósmico, ¿no? Muy bien. Ahora, el segundo axioma, y aquí tenemos la noción de los diferentes niveles de realidad. ¿Cómo vamos a pasar de un nivel a otro, ¿no? De realidad? ¿Cómo? Y si me siguen, a través de su imaginación, vamos a viajar con la imaginación, y yo sé que tiene que leer mucho para entender todos estos factores, pero pueden sentir, somos seres humanos. Si pueden sentir algo, entonces podrán entender que cuando cruzamos estas disciplinas, uno crea contradicciones, ¿no? Lo que es verdad en una disciplina no lo es en la otra. Y así que, ¿cómo tratamos con estas contradicciones? Bueno, tiene que usar la lógica que es no clásica, ¿verdad? No es la verdad de A, o la A no es exactamente la B, y no es algo que no es A o no A, o entre A y B, pero tiene que tener una lógica no clásica, y entre los dos tenemos un punto que se adopta a lo que estoy usando. No es el único, pero es lo que más se adapta. Es la lógica que la formuló Aristóteles, y luego Hegel estudió esto también, y en los tiempos modernos fue reintroducida por varios en Francia en 1988. De manera que, ¿qué es lo que tenemos aquí en medio? Aquí tenemos que tener el tercer término, que es T, que es al mismo tiempo A y no A. ¿Qué significa esto en medio, esta T? Bueno, hay un tercer término que parece algo absurdo, algo que es verdad y algo que no es verdad, como lo contrario a lo otro. De manera que esto como que no es muy claro en todos estos contextos. Las cosas son claras en cuanto se aterrizan a lo simple. Y en lo complejo, nosotros tenemos muchos factores intelectuales y necesitamos diferentes lógicas. ¿Cómo podemos entonces entender que la solución a este triángulo, este tercero, tiene que estar en un nivel de realidad distinta? Y aquí vemos que se pueden unificar, no totalmente, no es una fusión,
pero puede coexistir durante algún tiempo entre A y no A. Así que si tenemos una intuición o representamos esto como un cilindro, ve este cilindro, solamente es un cilindro, no se asuste. Y aquí tenemos a la derecha un círculo, una elipsis, ¿verdad? Un círculo, un cuadrado. Y si uno proyecta a través de esto, este mundo sale cuadrado, el otro mundo sale redondo. En fin, vamos a decir que hay seres de dos dimensiones que viven aquí y allá. Estas personas, estos personajes o seres dirían, bueno, Dios es cuadrado, ¿verdad? Esta gente, no, están mal, Dios es un círculo. Entonces, vamos a estar aquí y sí, esperamos que no se maten entre sí porque uno piensa que es una cosa y otra cosa. Así que tenemos diferentes proyecciones en diferentes dimensiones. Son 3 dimensiones aquí. Aquí no solamente tenemos una representación, pero les da el sentimiento, el sentir de qué significa tener un tercer factor, ¿verdad? A, aquí, cuadrado, y no A la derecha, que es el círculo. Y también la acción de los diferentes sistemas de conocimiento, y dice que nosotros tenemos que tener la estructura de la totalidad de los diferentes niveles de realidad y percepción. Es una estructura compleja. ¿Qué es complejo? Bueno, es todos los niveles se interrelacionan que pueden llevar a otro nivel. Complejo no quiere decir que es demasiado complicado, ¿verdad? Sino que es que se entrelazan entre sí, de manera que cada nivel es lo que es debido a que los niveles son establecidos anteriormente. Aquí tenemos los transniveles de realidad y tenemos muchos de objeto, sujeto, y vamos a ponerlo en contexto, ¿no? De la vida real, ya para aterrizarlo, ¿no? La contextualización de las cosas. Y sí, aquí tenemos las diferentes planos de diferentes disciplinas. Y solamente voy a tomar por ejemplo, los niveles de la confusión. Bueno, esto lo tenemos diario. Todo el tiempo estamos confundidos, ¿verdad? En diferentes niveles de realidad. A veces es subconsciente y es muy peligroso, por cierto. Los niveles del lenguaje o de la lengua, claro, la lengua que se adapta a la poesía sería el lenguaje entonces. Y esto, por ejemplo, se adapta a la mecánica cuántica y son diferentes lenguajes, los niveles de representación. Yo no puedo interpretar algo bajo las leyes de la física newtónica y la física cuántica. Es imposible hacer eso, ¿verdad? Aquí sí que podríamos tener contradicciones aquí. Y si nosotros tenemos esta noción espiritual, por ejemplo, esto es algo muy interesante. Los niveles de materialidad, espiritualidad y no dualidad. Esto nos conlleva a situaciones reales de entendimiento. Un nuevo principio aquí, de realidad aquí, aparece en la transdisciplina que dice que ningún nivel de realidad constituye un lugar privilegiado del cual uno es capaz de entender a niveles de realidad. Esto no es relativismo, es de niveles interconectados. Y todo nivel de realidad se caracteriza por algo, porque no está completamente completo, valga la redundancia. Esto es algo muy profundo y nos hablaron de esto muchos en el siglo pasado. En la matemática también como Gödel habló de esto.
Y el conocimiento, concluyo, siempre está abierto. Todo sistema cerrado está mal. Esta es la conclusión. Es una conclusión ruda, rígida. O sea, nada es completa verdad. Un sistema cerrado está mal por definición. Tiene que estar abierto. Y aquí tenemos el nivel de diferentes niveles. Por ejemplo, hay varias partes, son 3. Y empezamos en las diferentes regiones de espiritualidad, de culturas, como también del otro lado tenemos lo cuántico y lo artificial, lo natural, el medio. Aquí tenemos diferentes niveles planetarios, donde aquí estos factores como el sistema planetario o el cosmos planetario aquí se encuentra y se transfusiona con los demás, de manera que esto va para siempre en círculos o elipsis. Y aquí tenemos el sujeto. Es lo mismo, hablan de el nivel individual, trata de hablar de las contradicciones y trata de resolver las cosas políticas, y luego va a obtener la contradicción y luego diferentes cosas, y esto se prueba con la historia, que es una contradicción, y tratar de resolver esto de una manera gradual. Luego, en medio, nosotros aquí puse religión, espiritualidades, culturas. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una región de causa, de resistencia al nivel de especialización. Nosotros tenemos esta espiritualidad maya maravillosa aquí en México, y en otro país, ¿no?, hay una resistencia en un cierto tiempo de la religión de otra parte, de manera que hay resistencia, y la no resistencia está aquí también ejemplificada, y es distinta que las disciplinas académicas, claro, porque aquí tenemos la religión, la espiritualidad y la cultura. Y ¿qué podemos decir a través de esta gráfica? Es que la religión, la espiritualidad, las culturas, algo tienen en común, ¿correcto? Que es la no resistencia, ¿no? Pueden dialogar entre sí. Aquí tenemos la información, y ven esta información de los niveles de la resistencia que van de el tercer escondido, informa y ve la resistencia para siempre, hasta que el mundo desaparezca. Pero antes de eso, vamos a tener esto. Pero ¿por qué considero entonces que la arquitectura urbana es un espacio transdisciplinario? Aquí tenemos la palabra espacio. Espacio, esto no significa el espacio y el tiempo físico, sino el espacio de la mente, los sentimientos, las sensaciones de los habitantes. Nosotros absorbemos entonces las impresiones todos los días. Todos los días hacemos esto. Antes de la conferencia, ¿no?, vimos todo el campus de CU, ¿no?, y obtuvimos diferentes impresiones aquí en su cuna. Aquí tenemos subimpresiones, como también necesitamos comida orgánica. Así que estas impresiones allí están subconscientemente, y estas también alteran el comportamiento de los habitantes. El amor y la solidaridad, o odio y violencia, se pueden generar a través de estas diferentes impresiones, ¿no?, que tenemos. Y en mi opinión, aquí tenemos la gran responsabilidad de la arquitectura, especialmente en nuestra megápolis. Mario Botta solía decir
que la arquitectura hoy en día se tiene que tomar en consideración. Y estamos hablando del territorio, no solamente del territorio físico, sino también de la memoria, de la cultura. El alumno de arquitectura tiene que tener una actitud ética y la disciplina, como la matemática, la logística, ecología, física moderna, tiene que ser enseñada en una manera transdisciplinaria en el currículo de los diferentes departamentos de arquitectura. Y yo sé que Gustavo está haciéndolo en su departamento, en la facultad. Ahora, una arquitectura centrada en el ser humano tiene que encarnarse simultáneamente en diferentes formas y estados de diferente realidad en los edificios, y también permitir la presencia del tercer escondido. Esto es un gran reto que tienen. Solamente en esta manera nosotros podemos erradicar la violencia, el odio en nuestras ciudades. Y le voy a dar un ejemplo histórico de qué es lo que quiero ejemplificar aquí. Garden City en Hellerau. Esto se estableció en Alemania, se estableció en 1909. Hellerau es un lugar para integrar la ciudad de Dresden, de la vida normal de la gente de Dresden, Alemania, y parece como una utopía que querían establecer aquí, pero esto se hizo. Y Hellerau atrajo a visionarios culturales de toda Europa, y entre ellos un gimnasta, Jan de Croix, también Adolf Appia, y el pintor de un método revolucionario de iluminación, también Alexander Salzmann, y él hizo estos puntos de enfoque de la vida del principio del siglo XX. Claro que también tenemos el lugar de Garden City en Hellerau. Solamente estos son experimentos y lo que podemos llamar arquitectura urbana es lo que trataron de usar en los espacios transdisciplinarios. De manera que esto es lo que se hizo, y esto es lo que debemos continuar en el siglo XXI. Esto tenemos un punto muy importante, es Gustavo Áviles, que cuando habló de la luz, cómo alumbrar, iluminación de un journal o una revista de transdisciplina. Y lo voy a citar ahora. Gustavo Áviles estaba diciendo: la iluminación no solamente se manifiesta en la electricidad, sino en las diferentes fuentes de energía material. Está manifiesta, y las diferentes cosas y habilidades de la gente que están establecidas en las diferentes acciones y pensamientos. El tercer incluido quiere hablar de las multiplicidades de realidades y la condición dimensional, que habla de las diferentes similitudes sociales, físicas, históricas, imaginarias en la expresión física. Y la bibliografía, bueno, aquí también está mi manifiesto que fue traducido en el 2002, que ya ha hablado de esto, y aquí está el sitio de internet, y mi último libro que acabo de establecer en SUNY Press, de la modernidad a la posmodernidad,
espiritualidad, cultura, ciencia, y aquí está la cubierta. Muchísimas gracias por su participación y el tiempo que me permitieron estar aquí. Yo también tengo que insistir en la honradez de regresar a UNAM. Yo he sido profesor invitado por la Facultad de Política en el 2008 y 2009. Paso de la política a otro tema, que va a ser multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Lo que pretendo es llegar a partir del pensamiento de Basarán a la universidad transdisciplinar. La primera persona que parece ser que aplica el término de universidad transdisciplinar es Luis Carrizo, un uruguayo muy apegado a Edgar Morin, a pensamiento complejo, pero sabiendo de la importancia de la transdisciplinaridad. Podríamos decir que lo primero sería, ya lo ha hecho Basarán, una diferenciación entre la disciplina, multidisciplina, interdisciplina, hasta llegar a la transdisciplina. Ahí paso esta imagen a la siguiente, y es que Judith Klein, una norteamericana, trabaja en Norteamérica, establece 3 momentos en el siglo XX y principio del XXI en la evolución de la disciplina. Ella considera que en el primer momento, en la década de los 70, caracterizado por un diálogo entre saberes y estructura sistémica del conocimiento. Ahí destaca Piaget, entre otros, Kant. En segundo, y también algunos pronunciamientos de la OECD. En segundo lugar, a finales de los 80, se produce un entre a través y más allá de la disciplina. Se inicia la investigación transdisciplinaria, en concreto se destaca Nicolescu en el Congreso de Locarno, 1987, con la Carta de la Transdisciplinaridad en el 94. El tercer momento, principio del siglo XXI, se presenta más allá de la disciplina, donde hay una preocupación por el desarrollo social, técnico, económico, que interactúa con componente valor y cultura, como se destaca en el Congreso de Zúrich en el 2000. El paso de la interdisciplina y la nueva metodología transdisciplinar, por ejemplo, Luis Carrizo lo establece como 3 elementos clave en ello. Él entiende que se trasciende, el término de se trasciende, donde hay un acercamiento a la complejidad de los fenómenos, que es el pensamiento complejo. Que ahora veremos la diferencia con la transdisciplinaridad y la concomitancia, ¿no? En segundo, sería integrar la producción de conocimientos de todos los portadores de conocimiento científico y popular. Aquí tenemos ya la transdisciplinaridad. Es decir, cuando analizamos lo que es la complejidad de los fenómenos, aún atendiendo diferentes disciplinas de pensamiento complejo, cuando interrelacionamos conocimiento científico con la tradición y conocimientos populares, ya tenemos transdisciplinaridad. Y hay un elemento que le da importancia a Carrizo, que trabaja con François Vallée sobre la responsabilidad social universitaria, que es la responsabilidad ética o el campo de valores y preocupación social, que sería una conjunción de pensamiento complejo y transdisciplinaridad. He querido traer a colación pensamiento complejo y transdisciplinaridad para que ustedes vean que son más próximos de lo que parece y que tiene su importancia la implicación entre ambos. Según Klein, establece que, con relación también a la interdisciplina y la metodología transdisciplinar, que hay que darle una preponderancia o un valor a la nueva dimensión social, que destina a mejorar condiciones de calidad de vida. Es decir, nosotros en la disciplina, como se ha señalado Basarán y Nicolescu, y como todo el mundo sabemos, se vive como ajeno a la realidad. Solamente se quiere conseguir un título, conseguir unos conocimientos. En la transdisciplina no solamente interesa eso, sino su implicación social, sus valores. Ahora veremos más adelante también algún detalle al respecto. Es decir, Caetano, no brasileño, Caetano, Curado y Jacquinet
establece un binomio entre la complejidad y la transdisciplinaridad. En primer lugar, dice que cuando hay una relación con un complejo de fenómenos, ahí estamos. Sí, me olvidó totalmente esto, ¿eh? Entonces, aquí en el binomio. Pero me he centrado en el texto y se me olvidó que teníamos esto. Pues sí, aquí plantean estos tres autores que hay una relación con el complejo de fenómenos. Estamos de nuevo en el pensamiento complejo. Y cuando dice, hay modelos que toman en consideración, él toma en consideración el modelo, la interrelación entre elementos constitutivos. Eso tenemos transdisciplinaridad. Es decir, verán aquí en este cuadro cómo hay una implicación muy próxima entre transdisciplina y el pensamiento complejo. Aquí es un cuadro de Carlison, donde por una parte en la investigación podríamos decir que normalmente vamos a trabajar sobre la disciplina con la posibilidad de alcanzar la transdisciplina. Con relación a estas investigaciones, con relación a la transdisciplinaridad en concreto, nos dirá que, por un lado, la transdisciplina lo que va a permitir es una tolerancia a la cultura popular, a saber local, popular o no sistemático, mientras que, por ejemplo, la disciplina lo que le interesa a la cultura científica exclusivamente. La diferencia entre el pensamiento complejo y la transdisciplina, podríamos decir, bueno, aquí viene una definición de transdisciplinaridad, pero que mejor la que hay puesto en Basara Nicolescu, y entonces pasaríamos a relacionar ya la complejidad y la transdisciplinaridad con la educación. En eso, como señalaba anteriormente, la universidad convencional parte de un pensamiento curricular, parcelado, monodisciplinario y reduccionista, que al mismo tiempo se mantiene al margen de la realidad social, de la práctica laboral y política. Por eso se dice educación versus empresa. Es decir, muchas veces la salida que tiene un universitario con lo que exige el mercado laboral son dos cosas muy distintas, a excepción de que sea un abogado penalista, etcétera, ¿no? O un arquitecto que realmente haga edificios, pero hay profesiones, pensemos en filosofía, pensemos en otra licenciatura, donde la salida es muy difícil, es decir, por filosofía no se le paga a nadie, o muy poco, a excepción de que escriba libros, ¿no? Pero por hacer un edificio arquitectónico sí se le paga, ¿no? Si logra que le pague, ¿no? Claro, que es otra problemática, ¿no? Pero en cambio, es decir, la disciplina además, hay un detalle, es que el movimiento de este aparato es contrario al sistema, ¿no? Pero está bien, es decir, el primero va para adelante, el segundo va para atrás, ¿no? Entonces lo que vemos que la disciplina, aunque se mantiene la realidad, distinta de la realidad, y es parcelaria, además tiene una problemática que es la especialización y la falta de integración, ¿no? Con el resto de conocimiento. Más próximo a la educación, Edgar Morin señala que debe haber un cambio de rumbo de la universidad. Él dice, la nueva universidad tiene por misión el ofrecer la base del conocimiento de la cultura, siendo ante todo el enlace de transmisión y de transformación del conjunto de saberes, ideas y valores de la cultura actual. A partir del momento en que se piensa la universidad con este rol, esta nueva universidad, ella aparece en toda su dimensión transsecular, como portadora de una herencia cultural colectiva que no es solamente la de una nación, sino la de toda la humanidad. Para el nuevo tipo de universidad, Morin señala que podríamos establecer como 4 parámetros. Uno es formar espíritus capaces de organizar su conocimiento en lugar de almacenar una acumulación de saberes.
Como diría Montaigne, mejor una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena. En segundo lugar, enseñar la condición humana. Entre comillas, nuestro verdadero estudio es de la condición humana, según Rousseau, ingeniero. En tercer lugar, enseñar a vivir, también de Rousseau. Vivir es el oficio que quiero enseñarle. Y por último, volver a hacer una escuela de ciudadanía. Esto nos va acercando al pensar, esta posición de pensamiento complejo nos va acercando a lo que va a ser una universidad transdisciplinar, no una universidad de pensamiento complejo. Incluso Carrizo, que según la demora, habla de transdisciplinaridad. En esto voy a hacer también, a seguir la línea de Basarán y Coleto, es decir, la importancia de la transdisciplinaridad dentro de la universidad. Hay un caso que no voy a ampliar aquí, que es el que realiza el Centro Italiano de Educación Ambiental de la Universidad de Parma sobre la aplicación del pensamiento complejo, en ese caso, con un aspecto ecológico. Lo que más o menos dice, resumiendo, es que un biólogo se preocuparía de los animales, de las plantas, una persona de pensamiento, de la perspectiva del pensamiento complejo o de la transdisciplinaridad va mucho más lejos de la responsabilidad que pueda haber del estudiante o de la universidad con el entorno, etc. En el caso ya entramos en la universidad transdisciplinar, y hay que partir de que la universidad está en crisis. La universidad convencional se sabe que está en crisis, porque en general habla muchas veces de una visión, por ejemplo, humanista, y después uno en la práctica ve que no lo es, no tiene ese caso de responsabilidad social universitaria. Carrizo trae a colación una serie de preguntas que se puede plantear desde la perspectiva de la universidad en crisis. ¿Qué universidad queremos para el siglo XXI? ¿Universidades qué hacer? ¿Qué reforma aplicar? Etcétera. Ya dentro de la segunda fase del inicio sobre el pensamiento de la universidad transdisciplinar, vemos cómo Klein, por ejemplo, habla de una nueva academia, de la necesidad de una nueva academia. No entra mucho en profundidad, establece un término, pero y unos ciertos elementos que además la apoya Carrizo, el eto universitario, plantea la necesidad de las relaciones de la instauración de un pensamiento y una organización universitaria transdisciplinar, eso en el 2004, pero para alcanzar una universidad transdisciplinar, Carrizo insiste que hay una serie de obstáculos como obstáculos culturales, institucionales, de metodología, de organización, psicosociales, económicos. Yo añado que político, religioso, ético, identitario. Resumiendo, podemos decir que crear una universidad transdisciplinar es mucho más que cambiar de título. Conlleva cambiar cierto elemento de cultura, cierto esquema organizativo que vemos en el siguiente parte, de forma muy breve, porque tengo relativamente poco tiempo más. Es decir, para lograr una universidad transdisciplinar, en realidad hay que hacer una reforma universitaria profunda. En principio, Freire, en los años 72, Paulo Freire, habla de cómo la universidad está alejada de una realidad social, de la realidad de fuera, de sí, como si la universidad estuviera cerrada en sí mismo y el entorno fuera no existiera nada. Ella plantea esa preocupación. Carrizo, François Vallée, lo entiende con relación a lo que llamaban ellos la RCU, que parte de la RCE, que es Responsabilidad Social Empresarial. Carrizo habla de los tres elementos que es sociedad, universidad y política. Habría que añadir que empresa también. Otro elemento importante para alcanzar la universidad transdisciplinar sería la reforma del currículo o de la currícula universitaria, es decir, qué es lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar. Y el tercer elemento clave para un cambio de universidad sería el papel de los profesores. Es decir, indudablemente no solamente hay que pensar en que
es decir, lo que ha aplicado muy bien Vasará Nicolescu, un nuevo concepto de metodología con una serie de elementos axiomáticos de nivel de realidad, nivel de percepción, eso en cierta forma puede ser una clase. Algún profesor mal aplicado lo tomaría como clase. Cuando se quiere llevar es mucho más lejos el pensamiento de Vasará, que realmente revoluciona la universidad. Entonces ya haya un cambio de mentalidad de profesores, un cambio de mentalidad institucional, etc. Entonces en ese momento ya estamos dando lugar al último elemento, que es la reforma estructural, que ya hablaba Morán, citado por Carrizo, donde dice: debemos también cambiar la estructura del sistema educativo, no solamente cuestión de currícula, no solamente de pensamiento, sino a cambiar la estructura del sistema. Como indica al final, en el último párrafo, el cambio estructural vendría por un cambio de currícula, un cambio de papel que desempeñan los profesores, un cambio de los estudiantes, la constitución de una nueva agenda política, social y económica acorde a una amplia y comprometida responsabilidad social universitaria, además de un significado cambio estructural organizativo, estructuración interna de la conformación y distribución del aula y del resto de los espacios. Es decir, la biblioteca no estaría como está, la sala de debate tampoco. Es decir, pensar en lo que ha planteado muy bien Vasará Nicolescu, cómo puede transformarse en la universidad. Es decir, lo que nosotros estamos en la universidad, a lo que tiene que llegar, llegará, probablemente es inevitable, va a ser un cambio total, ¿no? En cualquier pensamiento que se ha planteado. La universidad transdisciplinar no solo busca generar conocimiento, sino más bien se piensa en el uso que se hace del conocimiento y la tecnología, lo que se denomina conocimiento del conocimiento. La universidad transdisciplinar, según Morán, puede lograr la reforma, se propone la reforma del pensamiento. Es decir, al final lo que se quiere es que la reforma universitaria lleve una reforma del pensamiento, pero también viceversa, la reforma del pensamiento de los propios ciudadanos pueda llevar a una reforma de la universidad, es decir, de A a B o de B a A, es decir, según cómo se pueda, tiene que darse ese cambio. Indudablemente en todo ello he citado mucho a Morán. Nicolescu es una pieza clave, hasta el punto de que no hablamos de universidad, o no planteamos, Carrizo ni yo, planteamos una universidad de pensamiento complejo, sino pensamiento transdisciplinar, más que pensamiento transdisciplinar. La última frase, ya al finalizar, sería eso. Han tenido ustedes una buena oportunidad de estar escuchando a Vasará Nicolescu, donde ha confluido la ciencia con la espiritualidad, donde confluye el pensamiento científico con una preocupación por los conocimientos no disciplinarios, no establecidos. Eso es lo que ustedes han sido testigos. Pues muchísimas gracias. Bueno, abrimos la sesión de preguntas. Quisiera mencionar algo de lo que hemos podido experimentar aquí, de una manera breve, tal vez extremadamente compacta, de cómo se puede vislumbrar esta actitud de pensamiento hacia la arquitectura. De una manera muy breve quisiera mencionar cómo nuestra arquitectura se ha vuelto cada vez más materia y menos espíritu. De alguna manera nuestro proceso de diseño arquitectónico se vuelve más generado hacia la materia que hacia la esencia de la materia. Y actualmente diseñamos una casa, pero más bien la diseñamos como una cosa. Y en lugar de ser un hogar, se vuelve una inversión inmobiliaria. Y en lugar de ser esto, se vuelve otra cosa. Vivimos una arquitectura dominada por un solo de nuestros sentidos, que es la vista. Y la vista es una dirección monodireccional, bidireccional, de ida y vuelta. Pero yo quisiera evocar en el proceso transdisciplinar cómo la arquitectura puede ser una entidad de vivencias que tienen aroma,
que también se escucha, que casi la pruebo y la toco. O sea, hablamos de una arquitectura que fusiona, adicionalmente al pensamiento dialéctico de ida y vuelta, la dimensión de todos los sentidos. Y en ese sentido, el proceso de la transdisciplina abre el camino para poder abrir esa puerta del conocimiento hacia nuevas visiones en la experiencia arquitectónica. De esta forma, yo me especializo en iluminación y para mí es relativamente obligado a entender esto, dado que la luz abarca el espacio y lo genera con toda dimensión. La luz en sí misma es transdisciplinar. No obedece a ninguna disciplina en específico, sino que abarca a todas. Y por ahí podríamos encontrar un sentido en esto. Por lo demás, muchas gracias por su asistencia. Y no sé si haga falta algo más. Would you like to say something else? Quisiera el profesor Basará saber si tenemos preguntas. But my question is very simple. What is your point of view? Because all these years from 1970, when the first time the transdisciplinary. Wonderful question. Thank you. It's a question which completes all my talk. Well, I must tell you very rapidly the truth, because I'm here to tell the truth, not to make plain with words. I was very alone when I began to do transdisciplinary. It was 1984. En 1985 cuando escribí esto, y en 1985 yo, As de Paragon, era este libro que puse en francés, y primeramente la palabra trans es como que la gente es difícil de pronunciarla, ¿no? Transdisciplina, tran. Y dijeron, bueno, ¿qué hay más allá de las disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es esto de más allá? Y si ven en esta conferencia, que es muy interesante porque hay diferentes puntos de vista donde está hablando en francés, no lo entiendo. Y otro matemático de Francia, y todos tenían puntos de vista distintos que nosotros vimos y encontramos. Y cuando lo publiqué, yo estaba solo en esto. Y sucedió que mi libro tuvo mucho éxito en Francia y la UNESCO entonces dijo, me dio el liderazgo de admitirme en Venecia, ¿no? La ciencia y los límites del conocimiento y la ciencia. Y se habló muchísimo de esto, se distribuyó este libro en muchos lugares a través del UNESCO. Y en ese momento yo decidí que se necesitaba tomar acción, de manera que yo establecí este instituto el Centro de Transdisciplinas e investigación con 3 áreas. Y cuando estaba llegando es como los socialistas como Jacques Delors y Jacques Revin y otros, yo los tomé. Y yo tomé esta parte que venía de la ciencia y la conciencia de la Universidad de Cordon. Fue una conferencia increíble que abrió las puertas de hablar de estas cosas que antes no se podían hablar, eran tabú. Y venían de Francia. Y la tercera parte eran mis amigos de Gilbert Giron, el fundador de Imaginary, y René Bellet, que son muy conocidos, y otros. De manera que nosotros establecimos este instituto y algo fue posible, pero no fue suficiente este esfuerzo, y no sé qué sucedió. Realmente hasta ahorita no entiendo qué es lo que sucedió. Que de repente en 1900
1993 hubo como una explosión de todo esto. Todo mundo empezó de hablar de la transdisciplina. Y para mí, es como la conferencia de Zúrich, es la transdisciplina. Ellos eran como que lo veían demasiado complicado. Pero fue en este momento, cuando estábamos iniciando algo, entonces yo hablé de esto de la transdisciplina en Brasil y en otros lugares, sobre todo en Brasil, en 1995 me parece, y las cosas estaban sucediendo. Yo digo que, bueno, mi sueño era hablar de establecer esta transdisciplina en la educación, y también estuve en un congreso y no me habló de educación, pero nosotros, hey, ¿por qué no vinculan la educación con la transdisciplina? Y hay muchas personas que hicieron también algo similar después de eso, y algo empezó a cambiar poco a poco. Y los cambios más grandes ocurrieron ahora, después del año 2000. Grandes cambios dentro de las universidades, es lo que estoy viendo. Les voy a dar un ejemplo. En Sudáfrica, yo establecí este esfuerzo en 2005 y 2008. Y también en Rumanía les ayudé a este esfuerzo. También está en Jalapa, empezando en Veracruz. Otros también, estamos hablando de en Texas, son doctorados que hablan de esta transdisciplina, de manera que la gente empezó a entender qué es la transdisciplina, que puede haber inclusive doctorados en ello. Aquí, ahorita estamos hablando de la Comunidad Económica Europea, y estamos hablando de la transdisciplina en muchas partes, en muchos foros. Y si lo usan o no, o si lo ponen en práctica o no, eso es otro problema. Pero se está hablando de transdisciplina en Alemania, en Suiza, en Sudáfrica. Y yo creo que ahora el gran cambio es Estados Unidos, el último gran cambio. Estados Unidos como que no dijo nada durante muchos años, y ahora como que hablan demasiado, ¿verdad? Así que a veces a mí como que me cuesta trabajo seguirles, porque está explotando esta noción. Los programas transdisciplinarios están ocurriendo en Estados Unidos, es muy interesante. La Universidad de California para Líderes hablaron de la transdisciplina en una conferencia, y lo que yo estoy viendo es un gran cambio, y tenemos que ser pacientes. Sin embargo, a partir de mi experiencia durante 4 o 3 décadas, ¿no? He estado pensando, soñando, escribiendo, y yo creo que ya he abarcado muchas partes, ¿no? Pero tenemos muchos obstáculos para la transdisciplina, y los obstáculos que yo encuentro es aquí dentro de la cabeza, ¿no? Las costumbres, hábitos que tenemos mentales. La gente quiere escuchar, ¿no?, de dinero, para ver el presupuesto para el departamento. Transdisciplina, pues dame dinero de acá, o la facultad tiene más dinero. Bueno, entonces hay que transferir todos, inclusive fondo. De manera que es lo que piensan. Y bueno, yo creo que lo que está sucediendo aquí es que la gente empezó a saber que es útil, y yo veo aquí el movimiento que se está realizando en este país también, y yo creo que va a continuar de manera más exponencial. El problema es aquí hay que ser cautelosos. Esto es, en mi opinión. ¿Qué es cauteloso? Bueno, no decir transdisciplina, no poner transdisciplina esto, transdisciplina otro, no. Sí, seguir el concepto, pero es poner cualquier cosa que tenga que ver, ¿no?, con este contexto. Pero si no tiene la continuidad en estos niveles, entonces ustedes están acuñando otra cosa que no es transdisciplina.
para estas nociones es muy importante aterrizar estas cosas, y esto es difícil porque tiene que ser aprendido, tiene que ser también establecido y puesto en práctica. Y su pregunta fue muy profunda. Muchísimas gracias. Espero que le haya respondido. La pregunta es en relación a la exposición del profesor. Me llama mucho la atención en el sentido de que parte de un mito, parte de una crítica implícita a lo que se ha venido haciendo anteriormente, y tal parece que cae otra vez en el mismo mito. El problema es situar la percepción y la relación entre los sujetos y el interpretante de esa relación que se da entre tres actores principales, que me parece que es ahí donde está centrada la problemática. Pero parte de una lógica regional, una lógica cultural para interpretar el mundo que nos rodea, el mundo del medio ambiente, el mundo del entorno, y la relación que el hombre establece entre su entorno, entre su mundo. A mí me parece que esta situación, el problema que usted presenta, tal vez, no sé si sea cierto mi interpretación acerca del discurso, es que hay una base del filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce con la tricotomía de la relación entre el representable, el signo, el objeto y lo que relaciona el interpretante de la relación entre lo representado y la realidad. Esta tricotomía me parece a mí que es la que da lugar a las múltiples interpretaciones del mundo y de los discursos. Y esto viene a situar pues la regionalización del saber y la misma transdisciplina, porque hay diferentes niveles, como usted lo señala, niveles epistemológicos, pero esos niveles epistemológicos van a crear unos subsistemas o unos sistemas, y que al tratar de conjuntarlos como un conjunto de subsistemas para generar un sistema global, me parece que se trata de una interpretación analógica, es una nueva hermenéutica para generar una nueva lógica total. Es decir, se parte de unos sistemas que es uno de los problemas de la tradición, el pensar el mundo como un sistema, como una unidad o como una totalidad. Y creo yo que uno de los rompimientos y los cambios que se vienen haciendo es con el desconstructivismo en las ciencias, con Derrida, Jacques Derrida, ¿no? Y con François Lyotard, que vienen a hacer el cambio junto con Julia Kristeva, en donde ya involucran un nuevo pensamiento transdisciplinar, ¿no? A partir de la interpretación de Sigismundo Freud, de los signos y de esta relación que parece que no tiene relación entre los diferentes componentes de las diferentes estructuras. Es decir, si se piensa como sistema, como la crítica que le hace Derrida justamente al Premio Nobel de Medicina a François Jacob, es justamente que parte de una lógica
la lógica de lo viviente. Pero entonces el mundo circundante, el medio ambiente, el entorno, es lo que dice Derrida, no influye nada en el comportamiento de estas moléculas. Pensar el mundo como una totalidad, como un sistema, y caer nuevamente en la comprensión del mundo como sistema, es generar una nueva lógica, y creo yo a partir de una interpretación, una nueva hermenéutica analógica. Parece que por ahí va el discurso. No sé si tal vez esa es la pregunta, es por ahí la situación, la línea de investigación que involucra todos estos contextos. Ajá, tienes mucha razón. Yo estoy de acuerdo contigo. Mi respuesta va a ser muy corta, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero yo también voy a señalar algo que yo creo que es muy importante aquí. Muchísimas gracias por hablar de Charles Sanders Peirce, porque él es una de mis referencias básicas de mis principios en la transdisciplina. Y si leemos mi último libro, van a ver muchas referencias que hablan de él, ¿no? De un pensante genial, un visionario, antes de la mecánica cuántica y de todo esto que se formó, es realmente fabuloso. Yo hablo mucho de él en mi trabajo en la física. Bueno, estamos hablando, no hablo de la transdisciplina, pero sí estamos hablando de la enciclopedia de la personalidad y su visión de lo primario, ¿no? De lo secundario y lo tercero, lo terciario. Y todos parte de lo sistémico, de lo mismo. Así que muchísimas gracias por su comentario, estoy de acuerdo. Mi pregunta es poner un ejemplo más práctico, porque he visto que en proyectos multidisciplinarios lo que entiendo es que se contratan a varias disciplinas para poder digamos, complementar el proyecto. Digamos, si se hace la iluminación, en este caso de un edificio histórico, pues es bastante bueno tener a alguien de restauración, a diseñador de iluminación, digamos varias disciplinas, ¿no? Eso entiendo como un proyecto multidisciplinario. Pero mi pregunta es, entonces, ¿cuál sería la transdisciplinaridad en este proyecto? Digamos, para ponerlo en este ejemplo en concreto. Mi pregunta. Sí. Bueno, yo tengo que ser claro en lo que estoy diciendo. No estoy opuesto de la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad. Y lo multidisciplinario es un paso que es necesario para empezar, ¿no? El inicio. Y también es útil para usar métodos, es importante usar métodos, pero trans es lo que ustedes utilizan de un factor a otro o cruzan disciplinas. Y yo no les puedo dar una respuesta específica al respecto. Tal vez Gustavo puede hablar mejor de esto, pero para mí la parte trans, estamos hablando de cuando viene y surge la espiritualidad, ¿verdad? La espiritualidad es algo que se denigró en nuestros tiempos modernos. Pero es espíritu está bien, hablamos de respirar. Respirar es espíritu que circula, es algo bueno, no tiene nada de malo, ¿verdad? Esto no tiene que ver con la religión y esas cosas. Pero es espíritu que es algo más alto, más elevado que simplemente el cuerpo humano, la carne, las células, ¿no? Todo eso. Bueno, algo más alto. ¿Qué puede haber más alto? De manera que es en este momento cuando empieza ese trans en la
arquitectura, la transdisciplina, los transfactores. Y no solamente estamos hablando de esto, es como ser humanos. El ser humano es todo lo que necesitamos, y los humanos no somos como una mascota o algo, una absorción mecánica de cosas, ¿no? De que comes comidas y no somos como títeres de la sociedad de mercado de hoy en día. El ser humano en todas sus dimensiones, eso es la espiritualidad, simplemente. Y cuando un proyecto espiritual surge, no con grandes declaraciones y filosofía y todo eso, no, pero en la orientación del proyecto, puedes hacer un proyecto sobre calles, por ejemplo, como o bancos, cuando hacen proyectos trans para edificar estos bancos. Esto es como hacer cosas, muchas veces hacemos cosas a partir de lo que rige el mercado. Si el ser humano no está en el centro de todo, para mí no es transdisciplinario, punto. Estamos hablando del ser humano, no estoy hablando aquí de Dios, en todas sus dimensiones, el espíritu humano. Y es en este momento cuando yo creo que cualquier proyecto tiene una dimensión espiritual, cualquier proyecto. Y como dije, pueden ser bancos inclusive, pueden ser ciudades, cómo podemos urbanizar o cómo hacer las cosas en Suiza, que lo hacen como muy bonito, muy natural todo. No precisamente para obtener mejores soluciones desde el punto de vista económico. Y lo que te estoy diciendo esto, no sé si estoy claro. Estoy hablando de muchas cosas, pero nuestro problema mayor, ¿cuál es el problema mayor que tenemos ahorita? Por un lado, tenemos los problemas económicos, ¿no? Y luego tenemos el dinero que usamos en la economía, ¿no? Que es de alguna manera como muy racional. Y por otro lado tenemos el lado religioso o lo espiritual del cual ya hablé. Y religiosos no quiere decir religión, sino es un ser humano que establece vínculos, ¿no? Que crea en una totalidad, no solamente una parte de la realidad. Nuestro problema es cómo conjuntar lo económico con lo espiritual. Y ese es nuestro reto para cualquier especialidad, sobre todo el arte y arquitectura, por supuesto que sí, literatura. Cualquier tema, inclusive la física, sí, también la física, especialmente la física, de hecho. Gracias. Bueno, no sé si estuve claro, pero bueno, es lo que yo puedo responder al respecto. Solo para puntualizar tu pregunta como arquitecto, porque así lo planteas, y estamos en la Facultad de Arquitectura. Nosotros tenemos ciertos elementos de lenguaje, lo hemos comentado, que obedecen a nuestra condición de seres terrícolas. No tenemos otros. Solo tenemos como arquitectos el lenguaje del punto, el lenguaje de la línea, el lenguaje de la superficie y el lenguaje del volumen. No tenemos otros. Si encuentras otro, me dices. Adicionalmente, podemos contar como arquitectos con un proceso de comprensión complementario que entra ya en un territorio que se va liberando del proceso disciplinar y entra a la comprensión del tiempo, porque también nuestra arquitectura está en el tiempo. Entonces ya no se vuelve esta arquitectura únicamente material. Sin embargo, apenas vamos en la cuarta dimensión. A esa arquitectura le podemos dar el valor de entenderla, comprenderla, sentirla y amarla. Transdisciplina. Por ahí entiendo la praxis específica de nuestros proyectos cotidianos. Bien, si no hay más preguntas, pasamos a entregar el reconocimiento. Bien, tengo el gusto de entregar al doctor Mecanismo el reconocimiento
La Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura, otorga el presente reconocimiento al Dr. Bazarab Nicolescu, presidente del Centro Internacional de Recherche Institut Transdisciplinaire Paris Francia, en francés, por impartir la conferencia magistral Arquitectura y Urbanismo como espacio transdisciplinar dentro del marco del programa Miércoles FA. Por mi raza del espíritu, Ciudad Universitaria, 12 de noviembre de 2014, Marcos Massari Iriac, director. Felicidades. Lo mismo para el doctor Miguel Héctor Fernández Carrión, por su participación en la conferencia magistral, y también un reconocimiento por su participación en el evento Miércoles FA, también de parte del arquitecto Massari de la Facultad de Arquitectura. Y por último, el arquitecto Avilés, profesor de casa de la especialización de diseño y iluminación, por la participación en la conferencia Arquitectura y Urbanismo, y también recibir un libro y a través de la facultad. Gracias por estar aquí.